Bienvenidos. En la segunda parte de esta charla sobre método científico y causalidad en el curso de posgrado, vamos a hablar acerca de distintos modelos para representar la causalidad, algunos de los cuales vamos a dejar bibliografía para quien quiera profundizar, el modelo de Koch y Henle, de la época de la unicausalidad y de los gérmenes, está bien relacionado con lo que son las teorías relacionadas a la causa-efecto entre germen y una enfermedad. El modelo de Bradford Hill, que es el que vamos a desarrollar, y para que conozcan los postulados de Evans y de Rothman. Austin Bradford Hill planteó este conjunto de factores a ser considerados, y él dijo, no es que necesitamos que estén todos, es más, muchas veces no vamos a tener todos, pero para hablar de relación causa-efecto, cuanto más de estos elementos estén presentes, es más probable que podamos hablar de causalidad. Y describió la magnitud de la asociación, la constancia, la especificidad, la relación en el tiempo, el gradiente biológico, la plausibilidad biológica, la coherencia, el experimento y el razonamiento por analogía. Vamos a ir viendo cada una de estas. La magnitud de la asociación tiene que ver que cuanto más fuerte sea la relación entre A y B, de manera estadística, es más probable entonces que haya una causalidad. Por ejemplo, cuando en un brote de cólera, como hemos visto o veremos en epidemiología, John Snow evalúa la relación entre los que usaban agua de una compañía comparado con los que usaban agua de otra compañía, ve que la diferencia en la tasa de mortalidad era de 14 veces. Si esto hubiera sido de 1,5, de 2 veces, no le hubiera hecho pensar con tanta vehemencia que era la empresa de agua la que estaba relacionada con la muerte, como efectivamente fue, a través del contagio de cólera, y si la relación hubiera sido de 70 veces, más convencido hubiera estado. Entonces vemos esto de la magnitud de la asociación. Aquí lo vemos, ¿no? Esta era la diferencia en la tasa de mortalidad por 10.000 habitantes entre la empresa de agua 1 y la empresa 2. Esta diferencia de 14 veces. La constancia es otro de los criterios. Tiene que ver con que esto haya sido evaluado en repetidas observaciones por distintos observadores, en distintos lugares geográficos y tiempos, y esto nos hace pensar que realmente hay una asociación causal ahí. Por ejemplo, cuando se encontró que el tabaquismo se asociaba a cáncer de pulmón, fue muy fuerte saber que 29 estudios encontraron lo mismo. Estos eran estudios retrospectivos, después en más estudios prospectivos, y que había estudios de diferentes países. Si yo no lo hubiera encontrado en un único estudio, por ejemplo hecho en Japón, podría haber dicho, bueno, tal vez es algo que le pasó a los japoneses, tal vez hay otro factor que no fue medido. En cambio, esta constancia refuerza la idea de causalidad. La especificidad es un criterio bastante discutido, porque también tiene que ver, como decíamos, con la época donde había una corriente muy fuerte a favor de los microbios como causa de todo. Entonces se buscaba que haya una especificidad entre la causa y el efecto. Por ejemplo, el neumococo me provoca solamente la neumonía. Pero en las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo el cáncer o la enfermedad cardiovascular, es más bien un modelo de red multicausal. Entonces un infarto, por ejemplo, puede ser provocado por la diabetes, por la hipertensión, por la obesidad, por factores hereditarios, la dieta. Entonces esta especificidad no sería de los más importantes actualmente. La relación temporal sí es muy importante. Uno se pregunta, el clásico gráfico de el carro y el caballo. ¿Es el carro el que está llevando al caballo o el caballo está casualmente delante del carro? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo digo la obesidad aumenta el riesgo de diabetes, o alguien me lo puede invertir y decir, ¿son los diabéticos más propensos a engordar? Es muy interesante que cuando se llevaba adelante un juicio contra la industria tabacalera, acusándola de que ellos sabían de que el cigarrillo provocaba cáncer de pulmón, ellos argumentaban en su defensa que no, que era simplemente que las personas que estaban predispuestas a tener cáncer de pulmón por algún motivo desconocido, genético, etc., también tenían una tendencia a inclinarse por el cigarrillo. Fíjense esta habilidad para darnos vuelta el orden y tratar de eludir la responsabilidad que sabemos tiene el tabaco sobre el cáncer, ¿no? El gradiente biológico o gradiente dosis-respuesta tiene que ver con que a mayor dosis o mayor exposición contra un agente, mayor es el resultado. Por ejemplo, seguimos con lo del tabaco, que es un ejemplo clásico. No fumar
en general se asocia a una posibilidad de tener un cáncer de pulmón casi nula. Fumar un cigarrillo por día me la aumenta un poquito, fumar 5 cigarrillos por día me la aumenta más, y fumar 2 atados por día me la aumenta mucho más. Entonces yo puedo graficar una recta o una curva, digamos, que me vaya mostrando como a mayor de un factor de exposición, mayor riesgo. Lo mismo se ha visto con alcohol y otras enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo sería el gráfico de gradiente dosis-respuesta de tabaquismo y mortalidad por cáncer de pulmón. La plausibilidad biológica tiene que ver con que pensemos que es biológicamente posible esto de lo que se está hablando. Obviamente esto va a depender del grado de conocimiento actual. Por ejemplo, si yo dijera hoy en este momento que tener un encendedor en el bolsillo provoca cáncer porque el encendedor emite unas ondas electromagnéticas, a la luz del conocimiento actual nadie lo sospecharía y no le daría mucha credibilidad a esta posible asociación causal. Ahora, si yo digo que tener el teléfono celular cerca de la cabeza podría aumentar el riesgo de cáncer de cerebro por las ondas que emite, y probablemente muchos de nosotros nos genere algunas dudas, ¿bien? Entonces esto tiene que ver con cuánto conocemos de la posibilidad biológica de que esto ocurra. La coherencia tiene que ver con que la interpretación se lleve bien o esté bastante de acuerdo con lo que sabemos actualmente de la biología y de la evolución natural de esa enfermedad. ¿Bien? Por ejemplo, uno de los hechos que se observó es que era coherente esta asociación entre cáncer de pulmón y tabaquismo, porque a lo largo del tiempo se fue viendo que cuanto más empezó a fumar la gente, a partir de la guerra, más empezó, años después, a verse un crecimiento de cáncer de pulmón. También se pudo ver más adelante con la liberación femenina y que se empezó a promocionar el tabaco entre las mujeres. Unos 10-15 años después de este incremento importante, se empezó a ver un crecimiento parecido en la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres. Y lo mismo se está observando ahora a medida que desciende el tabaquismo, empieza a descender el cáncer de pulmón. Entonces la coherencia acompaña la idea de causalidad. El experimento en general es la base más sólida para evaluar las hipótesis de causa-efecto, sería la investigación. Entonces trato de ver qué factores hay, vamos a ver en el desarrollo de los estudios epidemiológicos lo que son las variables dependientes, las variables independientes, y entonces podemos tratar de acercar a través de experimentos o refutar la idea de causalidad. Casi todos los estudios de investigación que leemos lo que están buscando es eso, ver si hay una relación causa-efecto, ya sea entre un fármaco y un efecto adverso, o entre un fármaco y un factor protector o curativo. El razonamiento por analogía tiene que ver con pensar en situaciones similares. Por ejemplo, cuando la talidomida se descubrió que había provocado malformaciones en niños, al haber sido utilizado en embarazadas, sirvió el razonamiento por analogía, aunque no se habían visto antes estas malformaciones con medicamentos, pero de saber que el embarazo era un momento donde estaba en desarrollo el bebé y donde cualquier estímulo nocivo, tóxico, podría generar malformaciones, como habían visto en la rubiola o en otras enfermedades virales. Entonces, hacer ese pensamiento de analogía lo llevó a decir, bueno, sí, podría ser esto. Ahora que ya sabemos lo de la talidomida, no nos llamaría tanto la atención si vemos malformaciones en niños después de haber estado usando un medicamento nuevo. ¿Bien? Pero la talidomida fue la primera, decimos, que manifestó este tipo de malformaciones después de ser usada en el embarazo. Bradford Hill, para cerrar, dijo: ninguno de estos 9 puntos de vista nos va a dar una evidencia indiscutible a favor o en contra de la causalidad, pero cuantos más de ellos tengamos, más nos va a contribuir a esclarecerlo. ¿Bien? Solo a manera de ejemplo, hace unos años se discutía si había posibilidad de que un tipo de insulina que se llama glargine provocara cáncer. Entonces aquí tenemos la evaluación, pasando por los 9 criterios de Bradford Hill, de qué es lo que había al respecto. La magnitud de la asociación era entre moderada y variable, porque había estudios que mostraban un hazard ratio, que ya veremos que es una medida de asociación, que iba entre apenitas un poco superior a 1 hasta 1,99, lo cual era bastante más, ¿bien? Entre usar este tipo de insulina y poder tener un cáncer. La constancia era variable. Había algunos estudios hechos en Alemania, Suecia, Escocia, en Italia, donde sí se veía que quienes usaban esta insulina tenían más riesgo de cáncer,
Pero había otros estudios en Reino Unido y un estudio que se llamaba Origin que mostraron que no. Así que la constancia no estaba siempre presente. La especificidad no era, uno puede tener cáncer por otros motivos, es multicausal justamente el cáncer, y a su vez la aileridine podía provocar otro tipo de efectos adversos y no solamente la posibilidad de cáncer. La relación temporal, para eso, como veremos en estudios epidemiológicos, es necesario tener estudios prospectivos, ¿bien?, que me permitan ver desde qué momento empieza la exposición al factor de riesgo y en qué momento aparece el cáncer. Porque alguien podría decir, sí, le diagnosticaron cáncer a este paciente, empezó a usar insulina hace un mes, pero el cáncer ya lo tenía desarrollándose silente dentro de su cuerpo hacía varios meses. Entonces por eso es necesario los estudios adecuados. El gradiente biológico, sí, en uno de los estudios, y tanto en el alemán como en el italiano, se veía que el aumento iba siendo progresivo y era mayor en los que usaban dosis más altas. La plausibilidad biológica, sí, se sabe que hay medicamentos que pueden provocar cáncer, y en particular la aileridine tiene una gran afinidad por un receptor que se llama IGF-1, que tiene gran potencia para inducir mitosis en las células en ratas y en células tumorales. Entonces biológicamente parecía razonable creer que esto podía ocurrir. La coherencia era difícil de establecer, y como gran experimento estaba pendiente un buen estudio prospectivo con dosis medias, altas y un seguimiento prolongado, porque para que un medicamento provoque cáncer en general necesitamos un tiempo de exposición prolongado, podemos estar hablando de muchos años, y este estudio todavía no se hizo. Y el razonamiento por analogía podía ser porque se sabe que hay otras drogas que son oncogénicas, entonces no sería una cosa descabellada pensar que un medicamento podría provocar cáncer. Bueno, hemos visto esto a modo de ejemplo de cómo analizar la causalidad y los criterios de Sir Bradford Hill. Muchas gracias.